Bueno, buenas tardes o buen día, depende de cuándo, en qué momento nos estén escuchando. Eh, bueno, seguramente va a ser una de una serie de clases grabadas que la cátedra está tratando de elaborar para ofrecerles a ustedes algunas alternativas a esta cuarentena por la que estamos viviendo. Nosotros, así como estamos tratando de hacer el esfuerzo para cumplir con nuestro rol docente y no privarlos a ustedes de las clases, no hacer que esta cuarentena tenga que significar necesariamente la privación de las clases por parte de ustedes, confiamos, tenemos esperanzas en que ustedes van a hacer el esfuerzo y que no van a desanimarse, a pesar de esto que puede a muchos de ustedes resultarles incómodo. Muchos preferimos las clases presenciales. Tal vez ustedes estén más acostumbrados a interactuar con la tecnología, entonces les queremos pedir que no se desanimen, que esto va a pasar. La situación es delicada, pero se está interviniendo con criterio y con buenas medidas, buenas acciones, tanto por el gobierno nacional, el provincial y los municipios. Así que habrá que esperar que esto pase, pero mientras tanto, ustedes como nosotros seguiremos haciendo lo que tenemos que hacer. Acuérdense lo que vimos en la primera clase, que las instituciones adquieren sentido y se afianzan en la medida en que sus miembros llevan adelante las prácticas que esa institución supone. Entonces, aquí estamos, ustedes y nosotros. Bueno, vamos a empezar con la clase 2. La clase 2, vamos a empezar a ver a los sociólogos clásicos, como para empezar a meternos en esa caja de herramientas que les anunciamos en la primera clase, que la dedicamos a presentar la materia, presentar los objetivos de la materia. Hicimos mucho énfasis en esta idea que nos proponemos como cátedra de que ustedes puedan pensar sociológicamente. Explicamos medianamente lo que queríamos decir con esto de pensar sociológicamente. Buscamos algunas especificidades de la disciplina, sobre todo a partir del texto de Bauman. Y entramos en la introducción a plantear fuertemente las diferencias que existen entre el mundo de lo social, un mundo abierto al sentido, abierto a la creación cultural, un mundo que no está predeterminado, un mundo humano en donde lo humano también es una construcción social, diferenciándolo claramente del mundo natural, un mundo más predeterminado a partir del capital biológico de las especies, un mundo donde no hay apertura, sino todo lo contrario, una clausura que está, digamos, en el ADN del ser vivo. Entonces planteamos claramente que el mundo del animal humano estaba abierto a múltiples posibilidades, múltiples formas institucionales que tenían que ver con el sentido, algunos autores dicen los imaginarios, respecto de un mundo natural en donde todo eso prácticamente no existe. Entonces, vamos a entrar entonces en esta clase que sería la clase 2. Ustedes van a recibir no solamente este video y los que vengan después, sino que también van a recibir por plataforma el PowerPoint que acompaña esta charla que estamos teniendo. La idea es que mientras escuchan la charla puedan también ver el PowerPoint con los gráficos y con algunas puntualizaciones que son las que nos interesa a nosotros que ustedes afiancen, se apropien conceptualmente hablando. Entonces vamos a entrar un poquito en esta cuestión de la sociología clásica. Básicamente lo que vamos a hacer es recurrir a tres grandes autores que para nosotros conforman el mundo de la sociología clásica, que son Durkheim, Weber y Marx. Los netamente clásicos, hablamos de Durkheim y Weber, y nosotros entendemos que también Marx, así como es parte del mundo clásico de la economía,
Marx también es parte del mundo clásico de la sociología. Y en gran medida también un autor muy interesante, Irving Zeitlin, en un libro de hace unos años, de la época en que yo estudiaba, un poco plantea esto, ¿no? De que los sociólogos clásicos, y los preclásicos también, ¿no? Hablamos de Comte, Saint-Simon, pero sobre todo Durkheim y Weber construyen su sociología un poco dialogando con Marx, para contradecirlo, para acordar con él, para refutarlo, sobre todo Weber. Weber es un sociólogo que contesta, acuerda y desacuerda mucho con Marx explícitamente. Entonces, básicamente, el mundo de la sociología clásica es Weber, Durkheim y Marx. La sociología clásica viene a ser el conjunto de las directrices teóricas fundamentales sobre las cuales se va a construir la sociología, la disciplina. Y el contexto de producción de ese discurso disciplinar es todas las transformaciones que empieza a sufrir la Europa occidental del siglo XIX a partir de la Revolución Industrial, o por lo menos marcadamente a partir de la Revolución Industrial, en donde se consolidan algunas regiones del capitalismo, hay crecientes procesos y avanzados y acelerados procesos de industrialización, urbanización, grandes transformaciones políticas, conflictos entre clases sociales y disputas en torno al poder y el desarrollo justamente de la ciencia. Fíjense este punto último, ¿no? Estamos hablando de un mundo turbulento, un mundo en cambio. Entonces, no era muy loco que surgiera en pleno desarrollo de las ciencias que también fuera necesario desarrollar una ciencia de la sociedad, porque de lo que se trataba era de preguntarse por la disolución y por la posibilidad de reconfigurar el lazo social. Si la gran pregunta de la sociología es, muy en el fondo, ¿qué es lo que mantiene unida a una sociedad? Es decir, ¿cómo se conforma el lazo social? En un momento de crisis, en un momento de grandes transformaciones, ese lazo social o esas respuestas que se habían logrado hasta el momento para responder esa pregunta, es una respuesta que está en veremos, es una respuesta que ya no sirve, una receta que ya no resuelve o no da soluciones. Entonces aparece el pensamiento sociológico más consolidado, más armado en términos metodológicos, en estos tres autores. Entonces, la gran pregunta de la sociología clásica tiene que ver con la disolución y la reconfiguración del lazo social. ¿Por qué hablamos de la sociología clásica o por qué es tan importante la sociología clásica? Bueno, Emilio de Épola lo dice muy claramente, ¿no? Dice, la sociología clásica es como un repositorio, como un eterno retorno, como una revisita constante. ¿A partir de qué? A partir de situaciones y cambios que nos obligan a poner atención en fenómenos nuevos, que si bien no pueden ser respondidos con las categorías fundacionales de la sociología, porque el mundo va cambiando permanentemente, en momentos de incertidumbre, en momentos de, como se suele decir en ciencias sociales, en momentos de crisis de paradigmas, en un momento en donde ni un paradigma ni el otro pueden dar respuesta acabada a todos los problemas, en un momento en donde se está buscando o está surgiendo una suerte de síntesis de paradigmas antagónicos en épocas anteriores, es todavía más lógico recurrir a aquellos bastones de la sociología clásica que nos permiten medianamente seguir caminando en medio de un mundo que se mueve, hasta tal vez encontrar ideas nuevas, encontrar pistas y claves nuevas que pueden provenir de algunos de estos teóricos clásicos. Entonces, la idea de la sociología clásica en el medio de una disciplina que se va replanteando y va respondiendo a nuevos problemas, tiene como esa condición particular, que es que cuando no sabemos bien por dónde ir, solemos volver a hacernos algunas preguntas que se hacían los clásicos, o por lo menos solemos volver a leerlos para ver si eso nos sirve como una palanca inspiradora.
Yo les decía recién que esta charla que estamos teniendo, ustedes la van a poder acompañar con el PowerPoint que se los vamos a mandar. Entonces, por ahí me encuentran hablando y no pueden ver, al menos ahora, los gráficos sobre los cuales se basa mi charla, pero no se preocupen que los van a tener. Estos tres autores que dijimos, Marx, Durkheim, Weber, tienen como una zona de intersección común entre los tres, que es en qué condiciones de producción surge el discurso sociológico. Y en eso, como dijimos antes, los tres miran, por supuesto, con énfasis distintos, con miradas distintas, una Europa que se está transformando desde finales del siglo XVIII, y ni hablar durante el siglo XIX, una Europa que se está transformando y que está justamente poniendo en peligro, o por lo menos alertando que se está configurando una nueva manera de ser sociedad. Entonces, eso es un punto en común para lo que los tres miran ese escenario, digamos, problemático. Y en el caso de Marx y Durkheim, en el caso de Marx y Weber tienen un punto en común muy, muy de los dos, que es pensar este proceso en términos de capitalismo. Es decir, tanto Weber como Marx ponen como razón principal de este proceso de transformación al capitalismo en esos términos. ¿Cuál va a ser la diferencia? Bueno, la diferencia es que Marx va a ver ese capitalismo como un modo de producción que genera explotación, conflicto de clases y que lleva inexorablemente a una destrucción y a su reemplazo por un orden social igualitario, sin clases, mientras que Weber entiende que puede haber conflicto, de hecho lo hay, que hay lucha de clases, lo hay, que hay un espíritu de lucro voraz, pero que también puede haber creencias en legitimidades que pueden de alguna manera sostener también ese nuevo orden capitalista, ese nuevo orden moderno. Entonces, básicamente los dos miran lo mismo, pero lo miran con distintos ojos, digamos. En cambio, en el caso de Durkheim no va a hablar tanto en términos de capitalismo, sino que lo va a pensar más, si se quiere, como lo van a pensar los teóricos de la modernización, que vamos a ver más adelante, lo va a pensar más en términos de sociedad tradicional, sociedad moderna, y que en ese tránsito se produce o se pone en peligro el lazo social. Entonces, Marx, como dijimos, representa el paradigma del conflicto, sin ninguna duda, un conflicto inmanente a la división de clases dentro de la dominación capitalista, y el Estado aparece como un instrumento de la dominación de la clase capitalista sobre el proletariado. En el caso de Weber, y es importante esto, el capitalismo es visto por Marx como un modo de producción. La sociedad es una forma de producción, una forma en que los hombres se relacionan para producir. En el caso de Weber, el capitalismo lo va a ver como un orden, como la posibilidad de orden y conflicto, o la necesidad de orden y conflicto, básicamente ligado a un orden estatal moderno, y lo ve como un proceso de racionalización que atraviesa toda la cultura occidental. Ahora después vamos a ver en detalle alguna cosita cuando entremos a Weber. Estoy haciendo una presentación de los tres. Y en el caso de Durkheim, lo que él va a ver es, va a estar profundamente preocupado por la idea del orden, se va a preocupar por un conflicto que lo va a ver básicamente como una anomia, como una ausencia de normas, y que esa ausencia, ese conflicto en Durkheim, a diferencia de Marx, no tiene la inmanencia que Marx le atribuye al capitalismo, sino que es un conflicto temporal que se va a resolver en la medida en que la sociología encuentre y sepa encontrar respuestas a por dónde pasa este nuevo orden social que se está configurando. ¿Sí? ¿Me siguen? Vamos a ver después que por el camino de Durkheim, que viene de lo que dijimos antes cuando vimos Berger y Luhmann, por la idea de lo social
como algo externo, algo que se objetiva en instituciones, Durkheim va a marcar un sendero que nos lleva por toda la sociología, llamémosle sistémica, estructural, es decir, la sociología que piensa lo institucional como un todo, que piensa lo social como un todo, que tiene independencia respecto de los miembros o de los individuos. En el caso de Weber vamos a ver una sociología de la acción que pone más el acento en las acciones individuales y en el sentido de esas acciones, que nos llevan a una sociología de la acción y una sociología comprensiva de la acción, digamos. ¿Sí? Así que, básicamente, esos son los tres grandes clásicos y ahora vamos a entrar a ver a cada uno de ellos. Bueno, Durkheim dijimos que el orden es su preocupación central. Durkheim se preocupa por el orden. Claro, imagínense, Durkheim es un pensador francés. Francia viene de tener la Revolución Industrial en 1789. Entonces, llegando al siglo XIX, hay un problema de desorden que todavía no termina de resolverse, y a Durkheim le preocupa esto de cómo recuperar, bajo formas diferentes, que son las que él está tratando de entender, cómo recuperar la cohesión social, el orden social, cómo superar la anomia de un momento muy, muy cambiante en la historia francesa. Dato aparte, Francia es un país que todavía no alcanza los niveles de industrialización europea, entonces Francia está tratando de resolver, cuando Durkheim escribe, cómo continúa el proceso iniciado con la Revolución Burguesa en 1789. Entonces, para Durkheim, esta cuestión de los cambios y de la crisis que se produce en la sociedad, básicamente lo ve como un problema de solidaridades. Es decir, lo que antes era una solidaridad mecánica que era propia de los pueblos más tradicionales, donde había relaciones más cara a cara, donde había tanta complejidad y tanta diferenciación institucional, el orden social tenía más que ver con el peso que tenía la conciencia colectiva y cómo la idea de lo social comunitaria nos hacía sentir partes de un todo. Piensen en, ya les digo, en el factor religioso, ¿no? Al que Durkheim le da mucha importancia, sobre todo en las sociedades tradicionales, cómo eso ayudaba a fortalecer el lazo social. Bueno, eso se resquebraja. Entonces dice Durkheim que está apareciendo una suerte de solidaridad orgánica que es propia de estas sociedades modernas, industriales, donde aparece con peso, con importancia, la cuestión de lo individual, del individuo. Entonces dice Durkheim, la división social, la división del trabajo social que caracteriza a la sociedad moderna, producto de que el individuo empieza a tener más preponderancia que la conciencia de lo colectivo, de lo social, requiere un orden normativo moral. Es decir, Durkheim entiende que el orden social debe ser necesariamente un orden normativo que regule esa complementariedad y esa interdependencia que empieza a mostrar la vida social. No era una vida social simple, no era una vida social homogénea, sino que empieza a haber heterogeneidad, diversidad, complejidad, y todo eso requiere una normativa que complemente, que regule, y como dice Durkheim, que restituya o que compense cualquier tipo de desvío, de daño. Entonces, básicamente dice Durkheim, ese periodo de anomia que se da por el tránsito de una solidaridad a otra es lo que de alguna manera hay que tratar de entender, de explicar y de resolver. Cuando hablamos de la solidaridad mecánica, que es la del orden preindustrial, llamémosle, o el orden tradicional, hablamos de una solidaridad, un lazo social que está basado en el peso de la conciencia colectiva, una sociedad simple, una sociedad homogénea, y el orden normativo es básicamente represivo, es decir, la sociedad castiga al que se desvía, al que se aparta. Es decir, el derecho sirve para poner en caja
aquel que se aparta de la sociedad, aquel que no respeta el orden social. Mientras que la solidaridad orgánica, que es la que se va configurando en la sociedad moderna, reposa más en el individualismo, lo colectivo tiene menos peso, ¿no? Hay más levedad de lo colectivo está presente, pero no tiene un peso contundente como tiene en la solidaridad mecánica. Las sociedades son más complejas, son heterogéneas, y el derecho, y esto es fundamental, el derecho es básicamente restitutivo y compensatorio. Es decir, si entre dos personas o dos organizaciones hay algún problema que hay que regular y hay que aplicar normativas, la normativa debería servir para, en todo caso, compensar el error, algún incumplimiento de contrato, pero no es la sociedad la que quiere, la que se siente protegida a partir del castigo, sino que es una compensación entre partes. Tiene que ver con la sociedad en la que vivimos nosotros, donde las cuestiones se arreglan con contratos, básicamente. Entonces, esta realidad que analiza Durkheim la entiende como una realidad externa, objetiva, cosificada. Es decir, para Durkheim la sociología tiene que explicar y abordar el hecho social. Es decir, el hecho social es el concepto básico, el lugar donde opera la sociología, porque lo social se manifiesta a través de hechos, como si esos hechos fueran externos, cosas que pudieran ser observados. Y en este caso les pedimos, y es importante, que traten, cuando leen Durkheim, las reglas del método sociológico, traten de entender, no de memorizar, de entender cómo define hecho social y qué es lo que está diciendo Durkheim cuando dice que el hecho social es toda forma de pensar, de actuar y de sentir de una sociedad que se manifiesta por fuera de las conciencias individuales y que esa manifestación se nos impone coercitivamente, tiene un peso muy grande, hasta el punto que nuestras acciones individuales o nuestras creencias no pueden apartarse, no están por fuera de ese mandato social, de ese hecho que se impone como una manifestación de la conciencia colectiva. Básicamente, entonces, acuérdense, estamos yendo por la línea de la sociología que presta atención a lo social como un dato objetivo, un dato externo, un dato observable. Es decir, Durkheim entiende que la sociología tiene que trabajar como hacen las ciencias naturales, trabajar con hechos observables, y así deben ser tenidos en cuenta los hechos sociales. Por eso Durkheim va a ser un sociólogo que ya de manera muy pionera y empieza a trabajar con estadísticas que permiten mostrar cómo determinados comportamientos que parecen individuales son en el fondo comportamientos impuestos por la sociedad. Hay un trabajo muy famoso de Durkheim sobre el suicidio, y él muestra estadísticamente que el suicidio, que en principio podría ser una conducta, una decisión individual, esconde el peso de lo social. Digamos, por ahí tienen que ir tratando de comprender lo que estamos diciendo a la hora de cómo Durkheim piensa lo social. Durkheim dice, en el principio era lo social. Lo social crea la idea de sociedad. No es muy fácil entender esto que dice Durkheim, porque si lo social crea lo social, ¿cómo surgió lo social, digamos, ¿no? Hay un elemento que como si fuera una suerte de redundancia, de trampa ahí, lógica, que no... Pero es la visión de Durkheim, y llegamos hasta ahí. Imagínense, por ejemplo, Durkheim jamás aceptaría entender que la relación del Estado con el individuo es una relación que está basada en un acuerdo de voluntades o en un acuerdo de partes para construir el Estado, ¿no? Es decir, Durkheim más bien entendería que esta idea de Estado ordenador es la que de alguna manera se impone y hace que los individuos se comporten de manera ordenada, de manera asociada, de manera cohesionada. Es decir, para Durkheim no existiría
ese acuerdo de voluntades que construyen lo social. Bueno, pero más o menos, bueno, no tenemos la posibilidad de interactuar, pero imagino que con las charlas y la lectura del Power no deberían tener grandes problemas. De cualquier manera, cuando retomemos las clases presenciales, no quepa duda, no tengan ninguna duda que vamos a poder contestar dudas que puedan tener ustedes respecto de clases anteriores. Vamos a dedicar tiempos para retomar temas que quedaron por ahí no muy claros. En ese sentido no se preocupen, pero creo que con esto pueden avanzar a pesar de la cuarentena. Bueno, vamos a Max Weber. El caso de Max Weber, algunos lo llaman el Marx burgués. En realidad no me parece que esté mal la denominación, porque en realidad ese apodo resume en alguna medida tanto lo que es específico con relación al pensamiento de Marx, que según Seytrin, Weber intentó redondear, es decir, al hablar de Marx burgués, entiendo que lo que se puede desprender de esa denominación es que, si bien tenía una mirada no tan rupturista en términos de conflicto social, tampoco era una mirada que no tuviera sus especificidades, ¿no? Es decir, hay aspectos comunes que pueden permitir considerarlo a Weber como un Marx burgués, pero también hay cuestiones específicas que tienen que ver con lo que lo distancia de Marx. Entonces, la distancia con Marx estaría en lo burgués y lo que lo acerca a Marx estaría en esto de llamarlo una especie de Marx. Eso es lo que quise decir, no sé si fue claro. Entonces, Weber admite que en el capitalismo hay lucha de clases, está de acuerdo con que hay trabajadores formalmente libres, son puntos en común con el marxismo. Pero no está de acuerdo Weber, y esto no es un detalle menor, no está de acuerdo Weber con el determinismo de lo económico, ese determinismo absoluto, porque Weber tampoco niega la importancia de la economía, pero lo que Weber no comparte es ese materialismo histórico y el menosprecio de los efectos de las ideas y la cultura sobre la economía y la sociedad. Ahí se distancia fuertemente de Marx, porque de hecho, si ustedes leen La ética protestante y el espíritu del capitalismo, es una obra que ejemplifica cómo un sociólogo erudísimo como era Weber, con una capacidad y con un conocimiento histórico enorme, cómo él entiende que el capitalismo no fue solamente una dialéctica entre modos de producción, sino que también hubo ahí una cultura, cierto pensamiento ascético que favoreció el proceso de acumulación y que eso se llevó bien con la racionalidad occidental, la racionalidad que es el gran eje de análisis de la sociología weberiana, ¿no? Dice, la escala del análisis del capitalismo, Weber la amplía, porque en vez de quedarse en el análisis de las relaciones sociales de producción, en vez de quedarse en el análisis del modo de producción, Weber analiza esta cosa de la racionalidad entendida como una mentalidad proclive al cálculo, a la previsibilidad, en una era en donde lo que crece es la organización burocrática de la empresa capitalista, del Estado. Es decir, la racionalidad en Weber, en esto que él llamó el paso del mundo encantado al mundo desencantado, la racionalidad weberiana es fundamental para entender el surgimiento del capitalismo y también, y en paralelo, el surgimiento del Estado, ¿no? Es decir, en el marco de la racionalización, el paralelismo entre Estado y empresa capitalista en Weber es fundamental. Mientras el Estado va a ser una empresa de dominación que reúne y monopoliza los recursos de administración y la fuerza legítimamente, la empresa capitalista también procede de un proceso de concentración de los recursos productivos, ¿sí? Entonces, la racionalización es importante porque
tanto la empresa capitalista como el Estado suponen procesos de concentración de recursos respecto de lo que fue la época feudal, tanto en términos de dominación política como en términos de producción. Ese orden social que se va configurando en la modernidad para Weber es un orden que, como dijimos, no solamente se basa en el monopolio legítimo de la fuerza, ¿no? Porque es un orden estatal, sino que también precisa de cierta creencia en una legitimidad, que es lo que le permite dar al orden cierta aceptación en donde se juega la relación mando-obediencia. Es decir, para Weber están los que mandan y están los que obedecen en términos de dominación, porque hay una creencia en algún tipo de legitimidad respecto de esa dominación. Bueno, nosotros antes decíamos que en el caso de Durkheim lo central para la sociología era analizar el hecho social, y Durkheim lo definía de una manera en donde no quedan dudas que el hecho social es casi como una cosa que puede ser observada y aislada, como hacen los que investigan en ciencias naturales. En el caso de Weber, ya Weber no va a poner el acento en lo social como totalidad, sino que Weber va a poner el acento en la acción subjetiva, como dice él, en la acción con sentido subjetivo. Ese es el concepto fundamental para Weber. La sociología debe comprender el sentido de la acción humana y social, que es una cuestión, y esto dio pie a una enorme polémica que no la vamos a desarrollar, pero esta cuestión de cómo juega el sentido en la sociología abrió una polémica interesante con las ciencias naturales, y acá hay un distanciamiento no solamente conceptual, sino metodológico respecto de Durkheim, porque justamente lo que Durkheim plantea es que lo social tiene que ser un hecho observable como son los hechos de la naturaleza, mientras que para Weber las ciencias de la naturaleza justamente lo que no permiten es comprender el sentido de lo que acontece, y es lo que debe comprender la sociología. Esa comprensión de la acción social es lo que le va a permitir a la sociología formular hipótesis, explicar, y ahí también hay mucho escrito a partir de esta metodología que propone Weber, de la cual ahora vamos a decir algunas cuestiones. Definimos hecho social en Durkheim y ahora vamos a definir acción social en Weber, y acá también les pedimos que se detengan cuando lean y traten de comprender bien qué es lo que quiere decir Weber cuando dice que la sociología debe comprender el sentido subjetivamente mentado de las acciones de los sujetos. Acción social es, entonces, acción con sentido que se orienta a la respuesta del otro. Es decir, cualquier acción no es social. Esto que yo estoy haciendo, que es una acción concreta, es una acción social porque yo estoy previendo que del lado de ustedes va a haber una respuesta, que esa respuesta va a ser escucharme, con todo lo que puede implicar eso, pero también la respuesta va a ser leer los textos, seguir acompañando la clase con la filmina, es decir, hay algo que mutuamente nos vincula. Así como ustedes seguramente habrán esperado que en plena cuarentena podamos hacer algún tipo de clase virtual, nosotros esperamos, haciendo esta clase virtual, que ustedes puedan escucharnos y puedan prestarnos, nos puedan prestar el tiempo necesario para escuchar. Entonces, esa acción social implica siempre una acción con sentido que se orienta a la respuesta del otro. Weber también va a hablar de relación social, y la diferencia que hay entre relación social y acción social tiene que ver con que en la relación social intervienen más de dos sujetos, y esa relación social tiene una característica más, si se quiere, grupal, y es lo que define determinadas acciones con sentido al interior del grupo. No más que eso. Claro, nosotros estamos hablando de acción social, hablamos de legitimidad, antes hablamos de Estado. Bueno, en realidad Weber introduce dentro de su metodología de abordaje de lo social el concepto de tipo ideal.
¿Qué sería el tipo ideal para Weber? Bueno, el tipo ideal para Weber es lo que él entiende que el sociólogo debe construir para poder aproximarse a los hechos históricos, porque los hechos históricos son inabarcables en su totalidad. Entonces, el tipo ideal es un recurso heurístico que tiene el sociólogo para tratar de acentuar algunos atributos que a él le parece que el hecho real tiene o el fenómeno de la realidad tiene, y tratar de analizar y comparar distintos hechos en la medida en que estén o no estén presentes esos elementos. La acción social es un tipo ideal, o mejor dicho, en base a la acción social, Weber construye también tipos ideales, que ahora los vamos a ver, con los cuales él empieza a comprender el sentido de esos tipos ideales de acción o el sentido de esas acciones, creyendo que en algún punto de vista en la historia o en el comportamiento humano o en las acciones de los hombres y de las mujeres, deben estar presentes algunos de estos tipos ideales, aunque nunca de una manera absoluta, ¿no? Completa. La realidad siempre es mucho más rica que esa construcción que el sociólogo hace en su tipo ideal, pero permite aproximarse. Entonces, los tipos ideales de acción social, de poder, de legitimidad, hablar de capitalismo, hablar de burocracia, en Weber son tipos ideales porque él va agrupando atributos que para él son, están presentes, los exagera de alguna manera, y con eso él va a analizar el hecho empírico real. Entonces son idealizaciones típicas de fenómenos históricos con contenidos de conciencia idealizados. ¿Qué quiere decir Weber? Que un tipo de acción social supone que un individuo o un sujeto va a comportarse de una manera como el tipo social, el tipo ideal lo plantea. Ahora, todo esto está vinculado con la observación y el análisis histórico que Weber hace a lo largo de la civilización occidental y también de algunas civilizaciones orientales. Entonces son idealizaciones típicas, esto de que, bueno, lo que pasa cuando uno se comporta de manera racional típicamente es esto. Eso es lo que está haciendo Weber. Legitimidad, capitalismo, acción social, burocracia, Estado, en el fondo todos son tipos ideales. Es decir, Weber define a partir del tipo ideal. No pretende decir esto es la realidad, ¿sí? Y lo aclara. En general la realidad o el tipo ideal nunca se ajusta a la realidad en su totalidad, ¿sí? Son aproximaciones. Entonces, por lo anterior, por esto que venimos diciendo, la sociología de Weber se inscribe en la tradición comprensivista o hermenéutica, esto de tratar de comprender el sentido de la acción social, que se opone, como dijimos, al paradigma positivista, observacional de las ciencias naturales que propone Durkheim contemporáneamente a Weber. Vamos a ver después que sociólogos como Jutz o como Giddens en algún punto están dentro de esta corriente comprensivista y hermenéutica, y vamos a ver algunas diferencias. En Jutz un poco bien en la línea weberiana, digamos, o Giddens como un intento de lograr esa síntesis de la que hablábamos al principio entre la sociología de Durkheim, objetiva, externa, y la de Weber, más parada en la acción social, en el sentido, en la parte y no tanto en el todo. Vamos a ver los tipos de acción social. Hay muchos tipos de acción, muchos tipos ideales en un montón de otras cuestiones. Vamos a pararnos en estos 4 tipos de acción social. No voy a detenerme en los tipos de poder. En todo caso, después podemos charlarlo allá en clase cuando nos volvamos a encontrar. Pero como estamos hablando básicamente de acción social, los tipos ideales que plantea Weber son 4. Podríamos decir 3, 2 que tienen que ver con lo racional y 2 que tienen que ver con otras cuestiones, pero vamos a desagregarlo en 4 tipos ideales. Weber dice, la acción social puede ser racional con arreglo a fines, y ahí no hay mucho problema, es
la acción que conocemos muchos de nosotros en el mundo en el que vivimos, una acción pensada, planificada, una acción que tiene en cuenta la relación medio-fines, un planificador, un negociador. La acción está puesta en función del resultado esperado, en función de lo que me propongo. Entonces, la relación o el cálculo medio-fines es fundamental para invertir, para negociar, para planificar. Después hay otro tipo de acción que es, la llama Weber, racional con arreglo a valores. ¿Por qué es racional? Bueno, es racional porque está de alguna manera pensando qué hacer en función de los valores que el sujeto tiene. Por ejemplo, convencido del valor que tiene una creencia estética, una creencia religiosa, plantea esa acción social en función de la importancia que tiene lograr determinadas cosas en el marco de determinados valores. Es decir, es una acción pensada, deliberada, pero con arreglo no a fines, sino a valores. Un tercer tipo de acción social, que es la acción social afectiva, que es, dice Weber, especialmente se mueve en el ámbito de las emociones, está determinada por estados sentimentales y a diferencia de la racional con arreglo a fines, no se preocupa por el resultado. Es decir, si uno tiene una acción social en donde demuestra afecto por una persona, ¿no? Alguien le dice te quiero a la novia, esperando que la novia le diga yo también, en realidad esa acción social, o de llevarle un ramo de flores, o de darle un presente, o de escribirle un poema, a ver cómo lo devuelve, en el fondo no busca un resultado, sino que lo que quiere es transmitir, moverse en función de lo que el sentimiento le dice. Y finalmente la acción tradicional, que está motivada por una costumbre arraigada. Es decir, yo creo que esto no genera problemas, al menos me parece a mí. Son 4 acciones claramente diferentes. Ustedes pueden poner ejemplos. No sé, pensemos en una monarquía en donde por ahí hay ciertos comportamientos que tienen que ver con tradiciones, con ciertas prácticas que tienen que ver con una tradición milenaria. Bueno, lo afectivo ya dijimos. La racional con arreglo a valores piensa menos en las consecuencias o en los resultados, sino que actuaría por convicción, como dice Weber, cuando separa la ética de la responsabilidad y la ética de la convicción. Y la racionalidad con arreglo a fines sería justamente tener en cuenta el resultado y sopesar el resultado en función de los medios que conviene utilizar o no. En fin, es básicamente y claramente una acción que predomina en las sociedades capitalistas. Acuérdense que la racionalidad es determinante en Weber y que de alguna manera todas las otras acciones sociales que no son claramente racionales instrumentales tienen que ver con sociedades anteriores a las sociedades consolidadas capitalistas, ¿no? Un poco por ahí viene la cosa. Bueno, vamos a ver un poquito, insisto con esto. Esto es una introducción, o más que una introducción, es un intento de identificar, perdón, me faltó decir, y con esto cerramos Weber, que no es casualidad que Weber haya puesto el énfasis, y esto lo dice muy bien de Ípola, no es casualidad que Weber haya puesto el ojo en la acción social, a diferencia de Durkheim, que pone el ojo en el orden social. Acuérdense que Durkheim, dijimos, es parte de una Francia que está tratando de recuperar cierto orden, cierta estabilidad perdida bajo un nuevo formato, bajo un nuevo orden normativo, después de la Revolución Francesa, que acaba con el orden feudal. En el caso de Weber, acuérdense que él es consciente de ese desencantamiento del mundo, que es la modernidad, eso que él llama de un orden revelado pasar a un orden construido, es decir, hay que construir un orden social. Pero Weber es parte, o es miembro de una sociedad alemana que en la época en que Weber escribe es una sociedad
todavía bastante tardía en términos de desarrollo, todavía hay residuos feudales muy fuertes, y es una sociedad que necesita desarrollarse, necesita crecer. Inglaterra es una nación poderosa, es el siglo victoriano de la Inglaterra del siglo XIX y principios del XX. Entonces, Weber entiende que la acción social es clave. ¿Por qué? Porque lo que necesita Alemania es pasar a la acción, generar acciones racionales, si se quiere, acciones racionales, acciones racional instrumentales para hacer que Alemania crezca, ¿no? Después, eso lo lleva a Weber a confiar en algunos liderazgos plebiscitarios, el caso de Bismarck, pero lo que queremos decir es que, en general, por eso lo dijimos al comienzo, en general, determinados discursos pueden explicarse también en lo que en el análisis del discurso se llama el contexto social de producción del discurso. Claramente, las realidades del mundo de Durkheim, como las del mundo de Weber y las del mundo de Marx, son la misma, pero la preocupación, el énfasis que preocupa a cada uno es muy diferente, y ese énfasis hace que la sociología tenga algunos particulares interrogantes a resolver. Entonces ahora pasamos a Marx, en donde dijimos que para Marx las sociedades son básicamente modos de producción y que al hombre en sociedad hay que entenderlo en el marco de las relaciones sociales de producción que al interior de cada modo de producción se establecen, que son las que en definitiva lo ponen en movimiento. Entonces, a diferencia de Durkheim, acuérdense que Durkheim entiende que hay un desorden, hay una anomia, pero que esa anomia es temporal, porque en algún momento aparece un orden normativo que pueda regular la vida social y compensar los desequilibrios o los daños. Para Marx, básicamente, la sociedad es conflicto, porque la sociedad está dividida en clases. Durkheim pensaba en Francia, Weber en Alemania. Marx pensaba o miraba la realidad del capitalismo a través de lo que pasaba en Inglaterra. Entonces, el problema de Marx era el conflicto de clases oculto en la ideología, esta aparente sociedad libre en donde el trabajador firma el contrato y mantiene un vínculo como asalariado, es una libertad aparente que en el fondo oculta un conflicto de clases entre capitalistas y burgueses, pero no es un conflicto temporal, sino que es un conflicto inmanente al capitalismo, que de la única manera que va a desaparecer es si se derrumba el capitalismo y se lo reemplaza por un orden superior, en el marco de esa dialéctica, de ese materialismo histórico del que habla Marx. El análisis de lo social, entonces, debe centrarse en la forma en que los hombres producen, dice Marx, y se reproducen en la vida material. Esto es lo que llama Marx relaciones sociales de producción, y es lo que le da el nombre a su perspectiva, que es una perspectiva materialista de la sociología. Las relaciones de producción serán de una manera en el feudalismo y son de otra manera en el capitalismo. Definen un modo de producción al interior de lo que serían formaciones sociales más complejas, históricas. Pero básicamente lo que está diciendo Marx es que las relaciones de producción son las que le dan el nombre al modo de producción, es decir, definen la dinámica, la relación de producción que cada modo de producción precisa para ponerse en funcionamiento, ¿sí? Entonces dice Marx, la historia se despliega en una dialéctica de los modos de producción, es lo que llama el materialismo dialéctico. ¿Qué quiere decir Marx con esto? Lo que quiere decir Marx con esto es que los modos de producción van siendo superados por otros modos de producción, ¿no? Desplegándose esta suerte de, lo hablamos en la primera clase, y acá sí podemos hablar de una dialéctica más de tipo hegeliana. Los modos de producción van siendo negados por un nuevo modo de producción, lo que sería la tesis y la antítesis,
y de ese choque entre esos dos modos de producción antagónicos surgiría un modus superador. En el caso del materialismo dialéctico, Marx ve que el capitalismo surge como una síntesis superadora del modo de producción asiático y del modo de producción feudal, o del modo de producción, perdón, esclavista y del modo de producción feudal, ¿sí? ¿Por qué superador? Bueno, ahí entramos en toda esta cuestión que plantea Marx de que es aparentemente superador. ¿Por qué? Porque de ser siervo de la gleba, el hombre pasa a ser un trabajador libre, entre comillas, es decir, un trabajador libre para decidir dónde trabajar y qué contrato aceptar en términos de salario. Bueno, ustedes saben que para Marx eso es una falacia y que de alguna manera eso está oculto, después lo vamos a ver, en lo que él llama la superestructura, ¿no? Es decir, estaría oculto en aquello que para Durkheim sería central para entender cómo se mantiene a la sociedad y cómo la sociedad funciona. Lo que en Durkheim sería la clave de la cohesión social, en Marx estaría un poco la clave de la explotación. Esto de hacernos creer que somos asalariados o proletarios libres, que formalmente podemos elegir pactar las condiciones de trabajo, cuando en realidad esa libertad es ficticia porque estamos explotados permanentemente por el capitalista, trabajemos donde trabajemos. Bueno, después, en todo caso, podremos seguir con estos temas más adelante. Entonces, dice Marx, el modo de producción capitalista sobre la base de las relaciones sociales de producción que superan al modo de producción feudal, surge, lo dijimos, el trabajador libre, que es el que teóricamente uno imagina que va al mercado y elige dónde trabajar. El empleador le ofrece condiciones de contratación y el trabajador elige si acepta, si no acepta. Es básicamente cómo se mueve el mercado de trabajo entre oferta y demanda. Bueno, esa relación de oferta y demanda esconde para Marx la explotación de clase del capitalismo, ¿sí? Es decir, nadie es formalmente libre en términos reales y absolutos, sino que hay toda una idea de que habiendo superado la esclavitud y percibiendo un salario por el trabajo, hemos superado esa condición de esclavitud porque ahora podemos elegir dónde trabajar y cuánto queremos cobrar. Un poco esa sería la idea. Entonces dice Marx, la sociedad capitalista, en el marco de esas relaciones de producción, a partir de esta idea de que la oferta de trabajo decide cuál es el precio respecto de la demanda de trabajo que genera el empleador, bajo esa libertad aparente se esconde, dice Marx, el conflicto de dos clases fundamentales que lo que hacen es consolidar un régimen de propiedad que es en el que se asienta esa dominación. Entonces dice, por un lado van a estar la clase capitalista o burguesa, que son aquellos que poseen los medios de producción, la tierra, las máquinas, y los trabajadores formalmente libres, el proletariado, que lo único que tienen para ofrecer en el mercado de trabajo es su fuerza de trabajo. No están en condiciones de negociar absolutamente nada, y ahí ustedes saben cómo empieza a jugar la cuestión esta de la superproducción, de la escasez de mano de obra, de la abundancia de mano de obra. Bueno, en ese contexto, el trabajador formalmente libre, dice Marx, no tiene mucho para intervenir, para influir. Lo único que tiene es su fuerza de trabajo, que es lo único, nada más ni nada menos, porque en Marx es importante el proceso de trabajo como el único capaz de crear valor y de producir riqueza, ¿no? Es decir, ahí volvemos con esto que les decía antes, cómo en Marx está presente este pensamiento de los clásicos de que el trabajo es lo que está ligado al crecimiento económico, digamos, ¿no? A la capacidad de transformar algo y darle valor, digamos. La materialidad, dice Marx, de la vida social que se manifiesta en las relaciones sociales de producción, y esto es lo que nos lleva a la cuestión de las ideas y de la cultura, que en Weber son súper importantes
y en Marx no tanto o casi nada, la materialidad de la vida social, la forma en que se desarrollan las relaciones de producción, dice Marx, determina la forma en que los hombres piensan. Es decir, no es el pensamiento lo que determina la realidad, como uno podría suponer, sino que es la realidad de las cosas lo que determina cómo debemos pensar o cómo piensa la sociedad. Es decir, la realidad material, la realidad de los hombres en las relaciones sociales de producción, determinan los estados de conciencia. Hay un determinismo de lo económico, un determinismo de la vida material por sobre la vida espiritual, cultural. Y acá vienen dos términos que a veces generan complicaciones, yo entiendo que no, que lo van a entender, vamos a tratar de explicarlo sencillamente. La realidad material, la vida productiva donde los hombres producen y se reproducen en términos materiales, Marx lo denomina infraestructura. Digamos que es la base en la que se monta el modo de producción capitalista, que es lo que venimos diciendo. Ahí hay que ir a analizar lo social. Y esta infraestructura, esta base donde el hombre produce y donde se generan las relaciones sociales de producción, en este caso capitalistas de explotación de una clase sobre la otra, se determina o se crea la superestructura, es decir, lo que está arriba, la cabeza. Entonces, la forma en que el cuerpo produce hace que la cabeza piense de una determinada manera. ¿Y qué hay en esa cabeza? En la cabeza social, ¿qué hay? Y en la cabeza social está lo inmaterial, lo que no se vincula con el mundo de la producción y del trabajo, las normas, los valores, las creencias, los saberes. Entonces, lo que creemos, las normas que regulan nuestra vida, las creencias, los saberes están en esa cabeza, en esa superestructura social que está velada, está oculta, dice Marx, por la ideología. Es decir, aquello que los hombres piensan, creen, sienten, saben, en realidad está oculto en una ideología que nos dice que eso es así, en una ideología que nos dice que está bien, que la propiedad privada hay que respetarla, que el Estado está para defender el interés general. Es decir, aquello que para Durkheim es impuesto, digamos, ¿no? Pensando en un ejercicio que es interesante que ustedes hagan. Vamos a terminar la clase después con un cuadrito en donde planteamos algunas similitudes y diferencias entre estos tres autores. Fíjense que lo que para Durkheim es fundamental para entender lo social, cómo la conciencia colectiva genera un poco la vida social, en Marx no solamente es al revés, la vida social es generada por la forma en que los hombres producen, sino que esa forma en que los hombres producen es lo que genera esta idea de lo social, esta idea de la sociedad libre, el individuo libre, ¿se entiende? Y a su vez, esa creencia que nos ordena la vida, porque la entendemos como verdadera, en el fondo lo que esconde es una ideología que justifica la dominación. Básicamente, esta es la idea de Marx. Es decir, la propiedad privada, las leyes de propiedad privada vienen después de que hay alguien que dice ser dueño de determinadas cosas. El escribano viene después del propietario. ¿Por qué? Porque el escribano es el que confirma que la propiedad privada existe, digamos. El derecho de propiedad y el escribano son consecuencia de que hay alguien que es propietario, que hay alguien que es dueño de los bienes, ¿se entiende? Y esa decisión de quién es el dueño de los bienes está determinada por esta sociedad de clases en donde quienes poseen los medios de producción son los capitalistas y quienes solo poseen la fuerza de trabajo son los laburantes, los asalariados, los trabajadores formalmente libres. Ese tránsito del siervo feudal al trabajador libre es un tránsito interesante. ¿Por qué? Porque según dice Marx, a pesar de que en esa dialéctica hegeliana que dijimos, el capitalismo es un modo superador, en el fondo el capitalismo lo que encuentra es la manera de hacer más aceptable una explotación
que en algún punto es peor que la del feudalismo, ¿no? Porque al campesino de feudal, el dueño de las tierras, el señor feudal, de vez en cuando le dejaba 2 o 3 días laburar sus tierras para que su familia pueda alimentarse. Entonces, en esos 3 días, ese campesino era libre, porque podía sembrar y cosechar y usar la tierra como quería. Mientras que en el caso del trabajador formalmente libre de la etapa de industrialización, las cosas no son tan así. Pero básicamente esas son las 3 grandes miradas acerca de lo social: lo objetivo, lo externo, el todo; la parte, en Weber, la acción social, la subjetividad, el sentido, la comprensión de ese sentido; y en Marx, la cuestión de cómo los hombres se relacionan para producir, y a partir de ahí entender cuáles son esas normas que regulan la vida social y ese orden que termina siendo aceptado hasta que la clase proletaria empieza a tomar conciencia de que ese orden es injusto, es un orden desigual. Por eso en el caso de Marx, lo que podemos agregar es que la sociología no solamente debe servir para conocer el mundo, para comprender el mundo, ¿no?, sino que también debe servir para transformarlo, ¿no? Hay una mirada de la sociología por parte de Marx, no solamente de un teórico, sino de alguien que entiende que la praxis política que permite concientizar a las clases oprimidas pueden contribuir a mejorar las instituciones, a cambiar las instituciones, que es también, como vimos cuando vimos Berger y Luhmann, un aspecto central de la sociología, digamos, política, esto de ver cómo cambian las instituciones y cómo el orden social puede ser mejorado a través de distintas acciones, ¿no? Acciones sociales y políticas. Bueno, finalmente vamos a sintetizar. Ustedes después lo van a ver cuando reciban el PowerPoint. Se me ocurrió poner una matriz con los 3 sociólogos que vimos y más o menos encontrar lo que serían sus diferencias, sus grandes diferencias. Entonces empecemos por el problema, digamos. El problema de la sociología en Durkheim es el contexto de producción del discurso. En los 3 dijimos que es el mismo. Es decir, hay un mundo europeo que se transforma aceleradamente frente al avance de la revolución industrial, sobre todo desde principios del siglo XIX y para adelante. ¿Qué se va configurando? Es decir, ¿qué es lo que está surgiendo de ese orden social? En el caso de Durkheim, aparece una sociedad moderna en donde se va viendo que hay una división del trabajo social que requiere una solidaridad orgánica y de un orden normativo que compense las relaciones entre los individuos. ¿Qué se configura para Weber? Una sociedad capitalista con creciente burocratización. Es decir, Weber, fíjense que Weber es un autor que también es muy trabajado en teoría de la organización, en teoría de la administración, porque Weber es un sociólogo que piensa a la organización y al surgimiento de la burocracia como un fenómeno propio de la vida moderna. Cuando hablo de burocracia, no hablo solamente de burocracia estatal o de burocracia /Estado, sino que hablamos de la burocracia como un fenómeno organizacional propio de la edad moderna, al que Weber le prestó mucha importancia. Weber decía: a socialización creciente, burocratización creciente, es decir, la modernización más la socialización en términos de complejidad, sociedad de masas, aumento crecimiento de las sociedades,
sí o sí necesitan y llevan a un incremento de lo organizacional. Entonces, Weber ve eso, ve que se está configurando. Weber, a diferencia de Marx, va a ver en la burocratización y en lo organizacional una amenaza futura, si se quiere, a la vida social, mientras que el marxismo y sobre todo Lenin por ahí van a ser optimistas en términos de el destino de la burocracia, ¿no? Y en algún punto uno podría decir que Weber estuvo más cerca de lo que ocurrió, es decir, la burocracia en los términos opresivos de lo que significaba para él esa jaula de hierro, se fue imponiendo y en algún punto puede ser vista como algo que oprime, que ahoga, pero existe, mientras que el marxismo y el leninismo entendieron que la burocracia iba a desaparecer producto de la desaparición del Estado burgués, y en general, con el stalinismo uno puede pensar que se profundizó la maquinaria burocrática del Estado y sobre todo del partido, ¿no? Pero no nos vamos a meter en eso, estamos haciendo digresiones que pueden servir para sugerir ejes de análisis o ideas, pero nada más que eso. Y Marx lo que ve ahí, lo que se configura es el modo de producción capitalista con su régimen de propiedad, claramente. ¿Cuál es el diagnóstico de la crisis entonces? De esa crisis europea, ¿qué es lo que está surgiendo, digamos? ¿Qué es lo que está pasando? Para Durkheim hay un proceso de anomia, que él lo vive como un desajuste temporal en el tránsito de una solidaridad mecánica hacia una solidaridad orgánica. Entonces la sociología se preocupa por eso. El diagnóstico de Weber es: el mundo está desencantado, hay una racionalidad y una burocratización que va a ir en aumento, y en algún punto el fenómeno de la vida social contemporánea hay que analizarlo teniendo en cuenta esa tendencia, digamos. Y Marx lo que ve como diagnóstico es la disolución del modo de producción feudal, conflicto de clases, un proletariado que empieza a concientizarse a partir de esto que les decía yo. Marx es un militante también, es un sociólogo para la acción, si quieren. No es un sociólogo de la acción, es un sociólogo para la acción. Ahí podría haber un juego de palabras que plantee diferencias con respecto de Weber. Lo social, ¿cómo lo entiende cada uno? Dijimos que en Durkheim lo social tiene una entidad externa, fundante, la conciencia colectiva, por sobre las conciencias individuales, y se caracteriza por una forma de solidaridad, se caracteriza por una forma que tiene el lazo social. En el caso de Weber, las acciones sociales con sentido, es decir, lo social está determinado por acciones sociales con sentido, que es subjetivamente asignado, ¿no? El sujeto tiene motivos para actuar, como va a decir Schutz más adelante, tiene motivos para actuar, que es lo que determina el sentido de la acción social. Y en el caso de Marx, lo social es el fundamento material de la vida social, es decir, lo social está en las relaciones de producción, en las relaciones sociales de producción, en las formas en que el hombre se organiza para producir. En este caso, el capitalismo es una forma concreta para acumular y producir. El orden social, bueno, Durkheim ve el orden social, dijimos, como un orden normativo, valores, creencias, normas compartidas, se expresa en el derecho compensatorio, ¿sí? O represivo, según hablemos de una solidaridad u otra. Acuérdense que si en Marx el salto era de un modo de producción a otro, en el caso de Durkheim el paso es, como después lo van a tomar los sociólogos de la modernización, hay un salto de las sociedades tradicionales a las sociedades modernas, digamos. Y el orden social en Marx está determinado por la superestructura. ¿Por qué? Porque la superestructura es la que le provisiona a las relaciones, al modo de producción, le da el soporte ideológico, el soporte cultural, el soporte jurídico, el soporte teórico, el soporte científico. Es decir, todo lo que no es material, lo que hace es apoyar y sostener
la dominación en el plano de la materialidad, de la vida material de las sociedades. Finalmente, la sociología, entonces, es fundamento y manifestación de lo social en Durkheim, el hecho social y su manifestación cosificada, externa y empírica, que se impone sobre las conciencias individuales, ¿sí? La acción social en Weber, es decir, comprensión de su sentido subjetivo a través de tipos ideales que nos permiten o nos proporcionan cursos de acción previsibles para comprender la acción, o mejor dicho, porque comprendemos la acción a través del tipo ideal, podemos prever ciertas acciones típicas o tipificadas en la mayoría de las situaciones de la vida social. Acuérdense ahí el sentido de la acción social que se da recíprocamente entre un profesor y un estudiante y cómo ambos pueden prever la conducta del otro a partir de esta tipificación de la acción social y del sentido que cada individuo le da a esas acciones. Y Marx, entonces, la sociología debe comprender y transformar la realidad social del hombre en el ámbito de las relaciones sociales de producción y reproducción capitalista. Bueno, yo creo que acá hemos dado un paso importante con esta primera clase. Me parece que con la lectura de los textos, mejor dicho, con la clase esta que puedan escuchar cuando la reciban, con la lectura de los textos, acompañándose con este PowerPoint, me parece que ustedes van a poder comprender finalmente los conceptos fundamentales de los sociólogos clásicos, sus miradas comunes, sus miradas discordantes, para después sí empezar a ir siempre por alguna de estas líneas que hemos visto con algunos otros sociólogos que intentaron plantear algún tipo de síntesis sobre todo entre el paradigma de Weber y de Durkheim, para después seguir avanzando en el programa, pero me parece que en esta clase sobre la sociología clásica medianamente podemos ya como pensar en que podemos dar el siguiente paso. Insisto, no se preocupen, lo que pueden ir haciendo para cuando nos volvamos a encontrar, ansío que sea pronto, porque a mí también me gusta más tener una relación y una interacción directa con ustedes y en el momento, vayan anotándose preguntas para hacer, lean los textos, cualquier duda que tengan a partir de las preguntas que quieran hacer, lo vamos a ir viendo en las clases próximas. Seguramente va a haber, porque tenemos todavía algunos días más de cuarentena, va a haber 1 o 2 clases más grabadas. Creo que Gabriela, mi compañera, les está subiendo por la plataforma Edmodo algunas actividades prácticas con algunos cuestionarios como para que ustedes puedan ir leyendo y puedan ir respondiendo preguntas que son centrales para entender la lectura. Bueno, por ahora entonces vamos a manejarnos de esta manera. A ver si me olvido de algo. Bueno, la idea, no sé, espero que haya salido bien esta grabación. La idea es, ahora que corte, van a tener el link del video en la plataforma. Espero que puedan acceder a ella. Vamos a hacer lo mismo con las clases próximas. Así que bueno, nada, les vuelvo a insistir, no se desanimen, todos estamos trabajando en una situación excepcional, por ahí sacando capacidades artesanales que uno realmente no tiene, manejando tecnologías que uno maneja poco y mal, pero no se desanimen, sigan, que nosotros estamos haciendo esto por ustedes, porque queremos que puedan tener las clases con alternativas válidas. Por lo tanto, bueno, me despido, les mando un saludo a todos, a todas, a todes, y creo que nos veremos en la próxima clase grabada. Gracias, que sigan bien y pásenla bien y cuídense.